El sistema de salvación del villano Escoria, por Mo Shantung-shu. Capítulo 56. La persona en el ataúd. Lu Binghe lo resistió completamente sin hacer solo un solo sonido. Hablando honestamente, Shen Qinkyu no pensó que de verdad lo golpearía. Por eso no le impidió darle un puñetazo extremadamente fuerte, como si estuviera golpeando toda la ira reprimida de estos últimos días con él. De repente, el sistema emitió un pitido y anunció: ¡Felicidades! Puntos de frialdad más 500. Luo Binghe merecía completamente ser llamado masoquista. Si no lo maltrataba, no estaba contento. Golpearlo una vez realmente le dio 500 puntos de frialdad, y el anuncio del sistema incluso se convirtió en llamativos juveniles emoticones. También usó una tilde por primera vez. En todos sus años de vida nunca había visto algo tan extraño, especialmente desde que esta cosa extraña fue criada por él. Shen Qinkyu estaba recién lamentando los resultados fallidos de su método de enseñanza cuando Luo Binghe dejó de jugar con él. Con un empujón de su mano derecha, Shen Qinkyu lanzó accidentalmente un estallido de energía espiritual que estaba reprimiendo en su palma, y el techo se sacudió cuando destrozó una abolladura de forma uniforme en él. El polvo cayó y Luo Binghe lo cubrió con su cuerpo, ambas manos agarrando su lado exterior de Shen Qinkyu. La rasgó con facilidad y rió ruidosamente. ¡Adelante! ¡Golpéame! En cualquier caso, no moriré. Este discípulo soportará con gusto las enseñanzas de Shizun. Su sonrisa parecía ocultar un leve rastro de miseria. Shen Qinkyu incluso se olvidó de su ropa siendo rasgada mientras su corazón se contraía, y no pudo evitar dejar de moverse. Pero Luo Binghe no le dio más tiempo para considerar un afecto tierno. En cambio, de repente rasgó con una mano la túnica interior de Shen Qinkyu antes de toquetear su cintura piel contra piel. Shen Qinkyu se derritió por un momento en el lugar antes de golpear inmediatamente a Luo Binghe en la cabeza con la empuñadura de su espada. Regañó: ¡Animal! Luo Binghe dijo con resignación: en cualquier caso, a los ojos de Shizun, ni siquiera soy tan bueno como un animal, por lo que también podría actuar como uno. Shen Qinkyu estaba tan enojado que quería reír, pero su visión se volvió borrosa y bruscamente se volvió borrosa bruscamente y su cuerpo se inclinó mientras la espada Shuya caía al suelo. Una especie de fuerza de tracción tan fuerte que se sentía como si toda su alma estuviera a punto de ser arrastrada fuera de su cuerpo, lo atacó. Solo pudo endurecer su cuerpo, y Luo Binghe también dejó de moverse, algo desconcertado. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza de Shen Qinkyu ya estaba doliendo tanto que parecía que estaba a punto de explotar. Innumerables fragmentos de escenas destellaron rápidamente ante sus ojos. A veces era una extensión blanca de espacio blanco, a veces era una oscuridad negra y a veces parecía ver indistintas figuras humanas. Hubo un sonido agudo que perforó dolorosamente sus tímpanos. Luo Binghe no podía permitirse ser cauteloso por más tiempo, y se sentó apresuradamente antes de extender una mano para sostenerlo. Inesperadamente no pudo contener a Shen Qinkyu. Shen Qinkyu abrazó su cabeza mientras rodaba por el suelo, luchando, sintiendo como si hubiera un par de manos enormes arrastrando brutalmente su alma y su mente de su cuerpo. Había algo gritando, y mientras chillaba sintió como si las manos lo estuvieran alcanzando desde todas las direcciones, desgarrando su alma. Luo Binghe dijo con pánico: Shizun solo estaba tratando de asustarte hace un momento, no te lo tomes en serio, ¿qué pasa? El cuerpo de Shen Qinkyu se azotó y giró en sus brazos. Luo Binghe lo sostuvo a medias mientras usaba rápidamente su energía espiritual para barrer el interior del cuerpo de Shen Qinkyu. Claramente no había normalidades, pero el sonido de los gritos de Shen Qinkyu era indescriptiblemente lastimero y terrorífico, como si un fierro candente hubiera sido empujado profundamente dentro de su cerebro. Luo Binghe usó todos los métodos que conocía, pero aún así nada funcionó. A medida que el pulso de Shen Qinkyu se hacía cada vez más débil, Luo Binghe comenzó a estremecerse ligeramente antes de que su temblor se hiciera más fuerte. Al final, no pudo sostenerse por más tiempo y se medio arrodilló y medio cayó sobre sus rodillas. Rugió: ¡Todos! ¡Todos vengan aquí! Shen Qinkyu abrió los ojos de repente. Todo estaba completamente oscuro. Su corazón estaba latiendo violentamente y sus tímpanos parecían estar punzando con el tiempo, para ver si estaba o no demasiado oscuro o si se había quedado ciego. Shen Qinkyu realmente extendió su mano. No la había extendido por completo hasta que sus ojos chocaron contra una barrera sólida. Shen Qinkyu comenzó a buscar alrededor a tientas lentamente. Después de palpar por un tiempo, tuvo una conjetura en mente. Actualmente estaba dentro de algo estrecho,
como si hubiera sido colocado dentro de una larga caja de piedra. Palmeó ligeramente la pared de piedra y estaba gélida, la textura fina y suave. Estimó que estaba hecha de algo como el mármol. Las paredes no se sentían gruesas y deberían tener aproximadamente 4 pulgadas de ancho. Descubrió después de usar su energía espiritual para explorar el alrededor. Buscó a tientas un poco antes de contener la respiración y de repente usó fuerza. Su energía espiritual se disparó y golpeó una palma con un estallido contra el medio de la tapa de piedra. La golpeó 3 veces seguidas antes de que la oscuridad se desmoronara, junto con el enorme sonido de piedra cayendo. Grandes cantidades de oxígeno fresco se vertieron dentro y Shen Qiu se incorporó bruscamente, aspirando con fuerza unas cuantas respiraciones. Solo entonces descubrió que no era en realidad tan fresco y se sentía más como si el aire no hubiera circulado bajo tierra durante muchos años. Además, era extremadamente delgado. Cuando bajó la cabeza para echar otro vistazo, vio que en realidad estaba acostada dentro de un ataúd. Esta larga caja de piedra era inesperadamente un ataúd de piedra tallado con delicadeza, y todo su cuerpo brillaba de color blanco como el jade. Empujó ligeramente hacia abajo contra el borde del ataúd y saltó afuera. Cuando miró a su alrededor, vio que en ese momento estaba de pie en una habitación de piedra débilmente iluminada. El ataúd, el cual tenía su tapa destruida, estaba tendido en el altar en el centro de la habitación. Polvorientos objetos estaban apilados irregularmente en las esquinas. Había de todo, desde armas y gemas hasta pergaminos, botellas y frascos. La fría luz de las espadas y lanzas, junto con el lustre de las gemas y joyas, relucía débilmente debajo de una capa de polvo espeso. Después de mirar a su alrededor en un círculo, vio que las paredes estaban cubiertas con pinturas de demonios bailando con desenfreno, rodeándolo pesadamente en todas las direcciones. El mausoleo sagrado de la raza demoníaca. Shen Qiu llegó a esta conclusión. Aún no había digerido esta información cuando bajó inconscientemente su cabeza y fue golpeado por otra noticia. Su cuerpo ya no era el cuerpo corpóreo moldeado a partir de la semilla de flor del rocío del sol y la luna. Este era el cuerpo original de Shen Qiu. El mausoleo sagrado tenía una manera de resucitar a los muertos. Esto no era realmente algo que se decía para engañar a los demás. A juzgar por las circunstancias, parecía que alguien había contrabandeado el cadáver de Shen Qiu dentro del mausoleo sagrado antes de activar la matriz de retiro de alma. Lo había arrastrado completamente fuera de su nuevo cuerpo y devuelto a este. El mausoleo sagrado era el área prohibida de la raza demoníaca, y también era el lugar donde los gobernantes supremos del pasado descansaban pacíficamente después de la muerte. Si uno no alcanzaba una posición alta, moriría al entrar, pero cuando Shen Qiu fue enviado dentro, era una persona muerta, y más tarde su alma había recuperado su cuerpo. Se deslizó a través de una rendija, lo que le dio la oportunidad de hacer turismo. Shen Qiu probó su energía espiritual, y fluyó pareja y fácilmente. Luo Binghe dijo que pasó 5 años restaurando el sistema de meridianos de este cuerpo, lo cual en realidad había sido la verdad. En cuanto a la toxicidad de sin cura, por el momento no sentía que su energía espiritual fuera remisa, pero no sabía si el veneno había sido disuelto o no. Una vez que un alma ocupe y sea removida del cuerpo corpóreo moldeado a partir de la semilla de la flor de rocío, se marchitaría y necrotizaría rápidamente. No sabía qué tipo de expresión tenía Luo Binghe en este momento mientras se enfrentaba a ese marchito, lacio cuerpo suyo. Su hilo de pensamiento no se alejó mucho antes de que el sistema emitiera información de una vibración. Por favor, tenga en cuenta, ahora ha entrado en la instancia de alto nivel mausoleo sagrado. La misión, relleno de agujeros de la trama, ya ha sido asignada. Por favor, atáquela con entusiasmo y tome la iniciativa por su cuenta. Shen Qiu hizo un ruido de "oh" y continuó agachándose en el suelo. El sistema, atáquela con entusiasmo y tome iniciativa por su cuenta. Shen Qiu no se movió. El sistema. Advertencia, por favor, ata Shen Qiu. Gritó. Lo entiendo, ya voy. Shen Qiu sintió sus bolas doler sin cesar mientras caminaba fuera de la sala de la tumba. Mientras caminaba, recordó la versión original del mausoleo sagrado. Las casas en el reino demoníaco estaban protegidas bajo tierra, pero en el mausoleo estaba construido sobre el suelo. En resumen, las costumbres de este eran todo lo contrario a las del reino humano. No solo había muchas trampas dentro del mausoleo,
sino que también era traicionero y estaba lleno de innumerables criaturas demoníacas que custodiaban las tumbas ocultas en la oscuridad. Si no fuera por la malvada voz del sistema que pasaba por su mente, tendría que ser arrastrado antes de que saliera corriendo hacia el pasadizo de la tumba y deambulara a ciegas. El pasadizo de la tumba estaba abrumadoramente oscuro, pero Shen Qingqiu no hizo un chasquido de fuego, contuvo el aliento y avanzó en absoluto silencio. No mucho después, el sonido de una áspera prolongada respiración emergió junto a su oído. Podía ser llamada respiración, pero en realidad se parecía más a los jadeos moribundos de alguien. Shen Qingqiu se mantuvo de pie con firmeza. ¿No vinieron demasiado rápido? Una delgada y débil figura apareció lentamente desde la oscuridad. Fue seguida de cerca por una segunda y tercera figura, flotando más cerca muy lentamente como almas errantes. Estas figuras se balanceaban con cada paso que daban y caminaban cada vez más cerca. La expresión de Shen Qingqiu no cambió mientras inclinaba su cuerpo y ajustaba la frecuencia de su respiración a la velocidad más lenta que podía. Esta era la criatura demoníaca del nivel más bajo y uno de los guardias que posiblemente se encontraría en el mausoleo, el cadáver ciego. El nombre del cadáver ciego tenía la palabra ciego en él, pero en realidad no carecía de ojos. De hecho, tenía varios pares más que otros monstruos, apretados grotescamente en su cara. Aquellos con tripofobia definitivamente lo detestarían. Sin embargo, a pesar de que tenía muchos ojos, esos eran inútiles. Estos eran esencialmente inútiles. La mayoría de las veces los ojos del cadáver ciego carecían de sentido y deambulaba patrullando todo el día el mausoleo sagrado, su eficiencia inusualmente baja. Sus ojos eran numerosos y grandes, pero se degeneraron en un estado terrible. A pesar de ello, su capacidad para percibir la luz era muy fuerte. E incluso si la luz era un mero reflejo débil, podía captarlo rápidamente. Una vez que captara algo, cambiaría inesperadamente y atacaría por instinto el origen de la luz con ferocidad. Cuando llegaba ese momento, ya no se movía a esta velocidad donde vagaba lentamente a través de los pasadizos de la tumba en una línea. Este tipo de monstruo no daba miedo por sí solo, lo que daba miedo era lo que a menudo aparecía con él. Mientras Shen Qingqiu pensaba, un cadáver ciego se tambaleó más cerca y se deslizó hacia un lado. Inesperadamente, una débil llama se encendió en la oscuridad. Esta llama era de color verde oscuro y se hacía cada vez más resplandeciente, iluminando el pasadizo de la tumba en un verde brillante. Estos cadáveres ciegos, los cuales estaban a punto de pasar junto a él, todos giraron bruscamente sus cabezas, y todos y cada uno de los rostros estaban empotrados con 4 o 5 pares de enormes globos oculares inyectados en sangre, mientras miraban directamente a Shen Qingqiu, quien estaba muy cerca. ¡Vela del último aliento! Shen Qingqiu fue extremadamente rápido y en el siguiente segundo había volado hasta el final del pasadizo, pero no importaba dónde esquivara, un tramo de débil luz verde se encendía con él, de modo que no había manera de ocultar su figura. Él era rápido, pero los cadáveres ciegos que habían sido provocados por la luz eran aún más rápidos. Shen Qingqiu despachó varios cadáveres ciegos que se habían lanzado volando hacia él. Las velas del último aliento utilizaban las respiraciones de una persona viva como combustible, y mientras algo o alguien vivo se acercara a ella se encendería sola. Sonaba como un juguete que podría ser usado para evitar a los estafadores y tramposos que vagaban por las calles. Pero cuando se emparejaba con los cadáveres ciegos, los resultados eran simplemente inimaginablemente salvajes. Solo imagina, si un intruso se desliza dentro del mausoleo sagrado, no importa dónde vaya, aún así tendría que respirar. Cuando respirase, la vela del último aliento se encendería, incapaz de ser apagada o extinguida. La matriz de la vela del último aliento podía ser instalada en cualquier rincón del mausoleo sagrado. Una gran horda de cadáveres ciegos se lanzaría sobre uno y solo cuando el intruso muriese, la llama de la vela se apagaría gradualmente. Último aliento, último aliento. La vela del último aliento era realmente un gran nombre para ella. Por ejemplo, en este momento han llegado cada vez más cadáveres ciegos sensibles a la luz, y ya han llenado por completo el pasadizo de la tumba. Shen Qingqiu salió corriendo del pasadizo de la tumba y se metió en una habitación. Era muy espaciosa e imponente, y había un ataúd descansando en medio de ella. Saltó hacia él e intentó levantar la tapa, pero no se movió. Luego la golpeó,
lo que provocó un fuerte ruido, pero aún así no se movió ni una pulgada. El material del que estaba hecho este ataúd era en realidad mucho más sólido que el del que acababa de estar acostado. Shen Qiu pensó, ¿podría haber alguien adentro? Golpeó contra la tapa del ataúd. ¿Puedo pedir prestado esto para esconderme temporalmente? Originalmente solo estaba soltando algo, pero inesperadamente, después de tocar 2 veces, una voz efectivamente respondió desde dentro. La voz claramente provenía del interior del ataúd, pero era tan nítida como si estuviera justo al lado de sus oídos, no apagada en lo más mínimo. Parecía llenar la insinuación de una risa. Por favor, toma lo que quieras. ¡Oh, diablos! ¡Un verdadero cadáver reanimado! Shen Qiu estaba aterrorizado. Con un movimiento de su pierna, barrió varios cadáveres ciegos que se arrojaron a sí mismos sobre el ataúd de piedra. Saltó del ataúd de piedra con 2 pasos antes de lanzar varios ataques explosivos hacia el techo. La roca triturada se derrumbó. Shen Qiu vio que se estaba ablandando cuando la golpeó, por lo que continuó atacándola furiosamente. Sería mejor si pudiera hacer colapsar el techo, para así poder aprovechar el caos para huir, enterrando a todos los cadáveres ciegos y el cadáver reanimado bajo los escombros. Pero en medio del melee, el sonido de un oscuro siseo vino repentinamente de fuera del salón del mausoleo.